cordial saludo, doctora. Mi equipo investigador está conformado por Beatriz Elena Moreno Betancur, Lucenid Jaramillo Medina, Jefferson Torres Allí. En Google Classroom como mediador en el fortalecimiento de la comprensión lectora a partir de la integración de saberes ancestrales, se analiza la baja comprensión lectora en los grados cuarto, quinto y sexto del Centro Educativo Rural La Cejita, donde la dispersión de sedes, la poca conectividad y la falta de recursos didácticos dificultan el aprendizaje. Para responder a esta necesidad, se propone el uso de Google Classroom como entorno virtual de aprendizaje articulado con los saberes ancestrales de la comunidad, especialmente el uso de las plantas medicinales para desarrollar actividades de lectura, escritura y oralidad contextualizada. Esta mediación busca mejorar la comprensión lectora y al mismo tiempo fortalecer la motivación, la autonomía y la identidad cultural de los estudiantes y de todas sus familias del entorno social. ¿Cuáles son los beneficios de implementar un entorno virtual de aprendizaje para el desarrollo de competencias de los estudiantes? En este caso, Classroom como mediador en el fortalecimiento de la comprensión lectora a partir de la integración de saberes ancestrales constituye una estrategia pedagógica innovadora que busca atender la baja comprensión lectora en los estudiantes de los grados cuarto, quinto y sexto del Centro Educativo Rural La Cejita del municipio de Anza, Antioquia, considerando las limitaciones tecnológicas, la escasez en recursos didácticos y el bajo nivel socioeconómico de las familias. Mediante la incorporación de Google Classroom y la articulación de los conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales, se pretende potenciar las competencias comunicativas, fomentar la motivación, la autonomía y la valoración de la identidad cultural, promoviendo aprendizajes más significativos y contextualizados, que sean pertinentes al desarrollo integral de los estudiantes y que favorecen la construcción de una educación más equitativa e inclusiva. La hipótesis plantea que Google Classroom, como mediador de saberes ancestrales sobre las plantas medicinales, fortalece significativamente la comprensión lectora de los estudiantes del Centro Educativo Rural La Cejita en sus niveles literal, inferencial y crítico. Se espera que la integración de estos contenidos culturales en actividades de lectura, escritura y oralidad dentro del entorno virtual incrementen la motivación, la autonomía y la participación de los estudiantes, promoviendo aprendizajes significativos y contextualizados. En este sentido, la variable independiente es Google Classroom como mediador de saberes ancestrales, mientras que la variable independiente es la comprensión lectora, evidenciada en la capacidad de los estudiantes para interpretar, analizar y construir significado a partir de los textos. Esta relación sugiere que el uso estratégico del entorno virtual de aprendizaje puede convertirse en un instrumento fundamental para mejorar el desempeño académico y fortalecer la identidad cultural de los estudiantes. Esta investigación tiene como propósito analizar los efectos de implementar un entorno virtual de aprendizaje mediante Google Classroom articulado con los saberes ancestrales sobre el uso de plantas medicinales para fortalecer la comprensión lectora en sus niveles literal, inferencial y crítico en los estudiantes de los grados cuarto, quinto y sexto del Centro Educativo Rural La Cejita. Y para lograrlo, en primer lugar, se caracterizó el nivel inicial de comprensión lectora de los estudiantes. En segundo lugar, se exploró las percepciones, expectativas y valoraciones de los docentes sobre el uso de Google Classroom como herramienta mediadora, especialmente en su potencial para integrar saberes ancestrales y promover aprendizajes significativos. Estos objetivos permiten comprender el impacto pedagógico y cultural de la propuesta educativa.
Este marco teórico fundamenta la investigación que articula los saberes ancestrales y el uso de plantas medicinales con la mediación tecnológica de Hugo Clarun en el contexto rural del Sela Cejita. Primero se revisan los antecedentes sobre Hugo Clarun, destacando su pertinencia en la zona rural y los desafíos asociados a la comprensión de instrucciones y a la conectividad. Luego se abordan los estudios sobre comprensión lectora en entornos digitales, donde autores como Solé, Casani y Kins muestran que las TIC fortalecen procesos cognitivos y críticos mediante la lectura multimodal y la interacción virtual. También se analizan investigaciones sobre saberes ancestrales y plantas medicinales, resaltando el diálogo de saberes y el valor del conocimiento local según Walsh, Freire y Martínez. Finalmente, se integran experiencias de educación intercultural mediada por herramientas digitales que fortalecen la sistematización de tradiciones y la construcción de colectiva. Todo este marco teórico se sustenta en el constructivismo social, el conectivismo y el aprendizaje significativo. Las bases teóricas de esta investigación se sustentan en el constructivismo social de Vygotsky, que explica cómo el aprendizaje se construye mediante la interacción, el diálogo, elementos que Hugo Clarun facilita al promover colaboración y autorregulación. Se incorpora también la perspectiva cognitiva de Kins, que entiende la lectura como un proceso de construcción e integración de significados, proceso potenciado en entornos digitales. Autores como Solé, Casani y León destacan que la lectura digital demanda nuevas habilidades cognitivas y fomenta la reflexión crítica, lo cual se articula con el conectivismo, donde el aprendizaje ocurre a través de redes y conexiones. Desde Ausubel, el aprendizaje significativo orienta la relación entre saberes ancestrales y contenidos escolares, especialmente cuando las plantas medicinales hacen parte del entorno cotidiano de los estudiantes. Finalmente, la mediación tecnológica y estrategias como la gamificación permiten transformar las prácticas pedagógicas, aumentar la motivación lectora y fomentar las competencias comunicativas en escenarios virtuales. En esta sección presento los conceptos fundamentales que sustentan la investigación. En primer lugar, Hugo Clarun, entendido como un entorno virtual flexible y accesible, que facilita la organización de contenido, la comunicación y la evaluación, especialmente en el contexto rural, con limitaciones de infraestructura. En segundo lugar, los saberes ancestrales, comprendidos como conocimientos y prácticas transmitidas por las comunidades y estrechamente ligados al territorio. Integrado desde una perspectiva intercultural crítica, permite valorar el conocimiento local y cuestionar los modelos educativos hegemónicos. El tercer concepto es la mediación tecnológica, concebida como el puente que articula tecnología, contexto y estudiante para generar aprendizajes significativos y colaborativos. También está la comprensión lectora, que influye en los niveles literal, inferencial y crítico, fundamentales en textos digitales. A esto se suma la motivación lectora, que emerge cuando los contenidos se conectan con la realidad del estudiante. Finalmente, la construcción colaborativa del conocimiento, que destaca el diálogo y la interacción en entornos virtuales como espacios donde los estudiantes elaboran saberes de manera conjunta. Metodología y diseño de investigación. Para abordar este fenómeno con la rigurosidad necesaria, adoptamos un enfoque mixto, siguiendo a Hernández y otros, 2014. Entendemos que la complejidad educativa no puede reducirse a números ni solo a narrativas. Necesitábamos medir el desempeño lector, pero también comprender las expectativas docentes frente a esta integración cultural. El diseño metodológico es cuasi experimental de tipo pretest post-test con un solo grupo. ¿Por qué este diseño? Porque en la educación rural aislar variables o crear grupos de control artificiales es éticamente complejo y logísticamente difícil. Nuestro objetivo no es manipular variables, sino caracterizar la realidad educativa del Centro Educativo Rural La Cejita en su estado natural. Complementamos esto con un enfoque hermenéutico que nos permite interpretar el sentido que los docentes otorgan a la tecnología y a los saberes ancestrales. Respecto a la población y muestra, trabajamos en un contexto real y desafiante del municipio de Anzá, Antioquia. La muestra intencional de 15 estudiantes de los grados cuarto, quinto y sexto no es aleatoria, responde a criterios de factibilidad técnica y apoyo familiar en un entorno de conectividad limitada. Asimismo, los 5 docentes entrevistados representan la totalidad del cuerpo académico de estos grados, lo que nos da una visión censal del fenómeno pedagógico en la institución.
Los instrumentos fueron diseñados ad hoc y validados por expertos. Una prueba de lectura contextualizada titulada La planta acetaminofén y los saberes de los abuelos y una entrevista semiestructurada para docentes. Resultados de triangulación. La triangulación de los datos nos revela una realidad pedagógica crítica. En el componente cuantitativo aplicamos la prueba diagnóstica y encontramos un patrón revelador. El nivel literal, el 60 al 80% del estudiante identifica información explícita sin problema, pero en el nivel inferencial encontramos el descenso más drástico. Se resalta el ítem 6 de la prueba. Cuando se les preguntó por el valor cultural implícito en el acto de agradecer a la planta, solo el 40% logró inferir que trataba de un acto de respeto y gratitud. La mayoría se quedó en lo superficial del texto. En el nivel crítico hay un repunte. Los estudiantes saben juzgar los riesgos, pero fallan al valorar el saber ancestral como parte de su identidad cultural. El ítem 8 solo el 53% de acierto. Al cruzar esto con el componente cualitativo, en la entrevista los docentes mostraron un gran optimismo. Perciben que integrar temas como las plantas medicinales aumenta automáticamente la motivación. Sin embargo, al triangular, o sea, contrastar esta percepción con los resultados de la prueba, se descubrió una divergencia. Esta divergencia consiste en que los docentes creen que la cercanía del tema garantiza la comprensión, pero los datos demuestran que, aunque el tema sea cercano, los estudiantes carecen de las herramientas cognitivas para hacer inferencias culturales profundas. Conclusiones y recomendaciones. A la luz de los resultados, presentamos las siguientes conclusiones y recomendaciones. Primero, la mediación docente es insustituible. Identificamos que el estudiante rural posee el saber empírico, pero necesita al docente para contextualizarlo. La recomendación es capacitar a los docentes no solo en TIC, sino en estrategias de lectura inferencial que utilicen el saber local como andamiaje cognitivo. Como segundo, tenemos en cuenta la infraestructura y conectividad. Detectamos que la intermitencia de la red es una barrera estructural. Por tanto, recomendamos un modelo de gestión de contenidos online o híbrido. No podemos depender de la nube al 100%. La propuesta pedagógica debe fusionar con recursos descargables para garantizar la continuidad del aprendizaje en la ruralidad. Y finalmente, lo más importante, la identidad cultural viva. Recomendamos trascender el aula tradicional. Proponemos la creación de portafolios digitales y bancos de memoria oral, donde los estudiantes graben y entrevisten a sus abuelos. Estos cumplen una función científica social. Primero, eleva la comprensión lectora al exigirle al estudiante procesar, sintetizar y editar información compleja. Segundo, valida epistemológicamente el saber del abuelo, integrando a la comunidad en el ecosistema escolar y fortaleciendo el tejido social de la cejita. En conclusión, Google Classroom es un vehículo potente, pero el combustible es la cultura y el conductor es el docente mediador.